Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a un nuevo programa del podcast La Cultura y sus Locuras. Esta semana vamos a contar con el periodista y presentador de Canal Sur, Rafa Cremades. También vamos a tener al actor Lander Otaola, que nos va a hablar de su próxima película, La vida padre. José Antonio nos llevará de la mano por un paseo histórico que vamos a hacer por algunas partes de Sevilla y que empieza desde Triana. También Librería Verbo nos traerá una nueva recomendación de lectura y nos acompañará el escritor Fernando José González para hablarnos de su tercera novela que presenta en septiembre. Adrián Martínez nos traerá una experiencia extracorpórea, la cual no dejará indiferente a nadie. Todo esto, como siempre, puedes escucharlo en iVoox, en nuestro canal de YouTube, en La Cultura y sus Locuras, y seguirnos por Instagram y por Facebook. Y sin más dilación, aquí empieza el programa número 18 de La Cultura y sus Locuras. Yo soy John. John Illarramendi, encantado. ¿El terrorista? Hombre, dicho así, mujer. Y usted es un escritor de pluma. Se nota que es indio. ¿Qué? ¿Cuándo? Se supone que esta noche, pero no se sabe. Es que solo hay un traumatólogo de guardia y... Pues de esta manera comenzamos el programa de esta semana y para ello vamos a empezar con un actor que viene a hablarnos pues de cultura, de sus inicios, de esas películas, esos proyectos que tiene también entre manos. Y él es Lander Otaola. Lander, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues encantado de tenerte aquí en el podcast. Lo primero, darte las gracias por haber hecho un hueco en tu agenda y, por supuesto, darte la bienvenida al podcast de La Cultura y sus Locuras, Lander. Yo encantado, estoy feliz de estar aquí. Actor, nacido en Bilbao. Y bueno, actor, como digo, de películas tan conocidas pues como La pequeña Suiza que protagonizaste, 8 apellidos vascos, serie como Amar es para siempre. Y ahora también, poco más de un mes, si no me equivoco, estrenas tu última película, La vida padre. Y eso os quería saber, cuéntanos un poco qué vamos a poder ver en esta peli, Lander. Pues sí, estreno La vida padre, que es una película de Joaquín Mazón, que hago de hijo de Carra de Jalde, que es el cuarto proyecto que hago con Carra. Sí. Y quiero decir que es una peli que se estrena además se estrena en cines, pero luego imagino que irá a plataformas, a Movistar o no sé dónde irá, pero imagino que irá a plataformas, pero bueno, que queremos que la gente la vea en cines, sobre todo porque creemos que la gente tiene que ver las películas en el cine. Es el objetivo de una película, ¿no? Y sí, y este cuarto proyecto que hago con Carra, estoy feliz de trabajar con él otra vez más, y es una peli muy divertida, para toda la familia, muy, muy bonita, y creo que va a llegar al corazón de todo el mundo. Bueno, hablabas de cine, de ir al cine, y de eso quería hablar contigo, porque se espera, la previsión es que sea una película pues muy taquillera en estos cines donde se va a estrenar. Y bueno, quería yo saber, desde tu punto de vista, ¿tú crees, Lander, que se está recuperando al público o cuesta desenganchar ahora a la gente después de esa explosión de tantas plataformas de streaming y esa comodidad que van a verlo desde casa? Hombre, cuesta. Yo creo que hay un momento que sí que es verdad que ha habido una explosión de plataformas y que efectivamente, pues yo qué sé, que la gente está acostumbrada a ver, si yo lo tengo gratis en casa, pues no veo esta y veo la otra que está gratis. Yo qué sé, lo sé, lo entiendo y pues, no es normal, es lógico. Pero creo que la experiencia de ver una película en el cine no es equiparable a ver una película en tu casa. Aunque tengas un home cinema, aunque tengas lo que tengas, creo que ver una película en un cine es una experiencia que no podemos perder. Además, ¿no? El cine está hecho para eso, para verlo en salas, creo. Sí. Y bueno, es verdad que entiendo que haya gente que decide otras maneras de verlo, incluso verlo en el móvil, que a mí me aterra, gente que ve películas en su móvil, porque me parece que se pierde toda la magia. ¿No? Que me parece que el cine construido como mero acto de entretenimiento, pero creo que la gente está volviendo, de hecho está volviendo, se está viendo con películas como Elvis o Top Gun Maverick o cosas así, o la peli de Santiago Segura. Creo que se está volviendo al cine y me parece una grandísima noticia que la gente vuelva a hacer taquilla y que la gente acuda a las salas. Yo hay pelis que solo quiero ver en salas. Pues sí. Y espero que la gente tenga esa misma visión.
Pero, Lander, hablábamos la semana pasada que tuvimos por aquí por el programa a Manuel Tallafé y a Daniel Grau de eso mismo, de los cines. ¿Tú crees que habría que darle una vuelta también, sobre todo, al tema de los precios? Porque es lo que hablábamos, una pareja o incluso una familia que va con niños al cine, casi, bueno, por exagerar un poco, pero casi tiene que llevar las 3 últimas nóminas. Es que está todo muy caro, quiero decir, o sea, la gente no tiene dudas en pagar por un gin tonic 12 euros, ninguna duda. Sin embargo, pagar por ver una película 7 pues, parece que es algo terrible. Pues no es un tema de precio, es un tema de qué quiere hacer cada uno, ¿no? Entonces, me parece que tú a las 2 de la mañana o a 12 de la noche te dicen, este chupito cuesta tanto, esta copa cuesta tanto, y la gente lo paga sin mirar. Y el cine parece que, 7 euros, ¿cómo 7 euros? Tal, parece que es una cosa atroz. Y no creo que es un tema de precios, es un tema de costumbres. Yo creo, ¿eh? Me parece que, bueno, caro, sí, pero caro está la vida, la gasolina, la luz, todo está caro. Y creo que el cine no está caro, simplemente es que hay gente que tiene otras costumbres hoy en día, pero yo no creo que sea un tema de precios. Me parece que se está checando eso desde hace años, sí. Pero no es un tema de precios, yo creo. Es también tema, yo creo que también mentalidad, es decir, de cómo consumimos aquí la cultura, que yo creo que también es distinto a muchos países. Absolutamente, creo que en España no se valora nada la cultura. Es curiosísimo que España, después de Italia, es el lugar del mundo con más patrimonio histórico y sin embargo es de los menos visitados. Es curioso, la gente que viene a España viene a beber a la Costa Brava o al Levante español, a emborracharse y a armarla, pero nadie viene a ver su patrimonio histórico. Me parece que es muy curioso, ¿no?, que pase esto en España, sí. Que es un lugar con una cultura impresionante, pero como nunca nos hacemos ver, nunca nos hacemos querer, digamos, la gente no viene a ver lo valerosos que somos. Pues sí, tienes toda la razón. Bueno, hablando de ese patrimonio, de esa cultura, tú también, pues, aparte del cine, también te dedicas al teatro. Pero me resulta muy curioso que, al contrario que en el cine, donde sueles tener más papeles, digamos, en comedia, más papeles cómicos, en el teatro es todo lo contrario. Entonces, hablando de eso, Lander, ¿qué opinas de, no sé si es leyenda, si es mito o si es realidad, de que ganar un Goya con un papel cómico es más difícil que ser premiado con el Euromillón? Hombre, ganar un Goya con un papel cómico yo diría que es casi imposible. Creo que el último que lo ganó fueron Carra, Carmen Machi y Dani Rovira. Creo que fueron los últimos que ganaron por un personaje cómico un Goya. Es imposible porque parece, no sé por qué, por algún motivo, la comedia es el hijo pequeño de la interpretación, cuando es todo lo contrario. La comedia es mucho más difícil, pero pasa los Oscar, pasa los Globos de Oro, etcétera, ¿no? Quiero decir, o sea, que parece que hacer algún personaje dramático es más importante que hacer uno cómico. Y a mí me parece terrible cuando hacer un personaje cómico es mucho más difícil, pero, y aparte para la taquilla, para la gente, para todo, cuando haces un personaje cómico es mucho más agradecido. La gente quiere verte en personajes cómicos. Y además me parece que personajes dramáticos pueden hacerlo muchos actores. Personajes cómicos, puedo contar con dedos de una mano qué actores pueden hacer personajes cómicos, sinceramente, ¿eh? ¿Y por qué esa dificultad, Lander? No sé por qué dices eso del papel cómico, ¿por hacer reír al público o por otro motivo? Sí, por hacer reír o lo que sea. Quiero decir, o sea, en España, por ejemplo, actores cómicos, yo diría actores que son de todo tipo. Y además creo que los actores cómicos son los mejores dramáticos. Actores como Javier Cámara, Carla Lejalde, Alberto San Juan, Willy Toledo, Ernesto Alterio, Secund de la Rosa, es decir, actores que son que tienen mucha comedia, pueden hacer drama. Pero actores que pueden hacer drama no pueden hacer comedia. Porque no, bueno, es un tema innato. Creo que si hacer drama en cines es bastante fácil. Si te ponen un personaje que se está muriendo con un drama terrible y te ponen una música de fondo como muy impactante, ya te dan ganas de llorar. Pero creo que hacer reír es la mayor dificultad del mundo. Pues sí. Bueno, hablabas también antes, Lander, de lo poco que se valora aquí en España lo que es la cultura. Y también he leído que en alguna entrevista lo hablabas incluso por comunidades aquí dentro de España, donde había algunas que faltaban ayudas fiscales, ayudas al cine. Tú que eres de Bilbao, en el País Vasco, ¿se apoya lo suficiente o es una de esas comunidades en las que hace falta más ayuda?
Bueno, se apoya, bueno, es decir, en España creo que no se apoya la cultura en nada. Quiero decir, es como el hermano pequeño también de dentro de las distribuciones fiscales, el último es la cultura. Y en Euskadi, bueno, sí que es verdad que hay ventajas fiscales, se está produciendo mucho aquí y tal y cual, pero para los que somos de aquí tampoco es tan fácil acceder es decir, nosotros tenemos muchos proyectos de audiovisuales, tal, y amigos y tal, y si no entras en unos cánones concretos, no produces. En Euskadi gusta mucho decir que hacemos cosas, pero no hacemos tantas. Y se le da más facilidad, vos has dicho eso, a los que somos de aquí, ¿se le da más facilidad al que viene de fuera o se le trata igual? Bueno, pues es verdad que si alguien viene de fuera, o por ejemplo en Euskadi cuando hay, vale, película vasca, vale, muy bien, pero el protagonista tiene que ser alguien que sea famoso, no sé qué, vale, muy bien, o lo que sea. Y en Euskadi es verdad que se producen muchas cosas y se tal, pero si no es un tipo de producto concreto, o por ejemplo, no se hace humor absurdo en Euskadi ya, o sea, Vaya Semanita hoy en día sería impensable. Fíjate, Vaya Semanita, que es el estandarte de ETV, hoy en día no te lo produciría nadie. Y me parece que en ese aspecto en Euskadi, en el mundo humor, vamos para atrás. Y también en España, ¿eh? Creo que en España que estamos yendo para atrás en todo, que todo el mundo se ofende por todo y que me parece un poco terrible a qué lugar estamos yendo. Pero bueno, al menos parece que fuera de España sí se está empezando a valorar un poco más, que antes siempre, sobre todo nosotros, nos teníamos encasillados. El otro día también hablábamos con otro invitado y decía, es que estoy cansado de eso, oye, para ser española es buena película. Yo creo que desde fuera incluso nos están viendo mejor que lo que nosotros nos seguimos viendo aquí en películas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sí, creo que en España hay muchísimo talento. Yo creo que hay muchísimo talento, pero yo tengo muchos amigos también que intentan sacar su película y tal y cual, y como son pelis igual un poco más extremas, tal, son pelis que igual en los 70, los 80 se hubieran hecho, o 90 incluso, y ahora no se hacen porque son demasiado extremas, porque tocan sensibilidad de la gente, no sé qué. Parece que ahora estamos todo el rato como con miedo a hacer algo que queremos hacer. Entonces, todas las películas a mí me crean un poco interés porque me parece que son todas un poco el mismo patrón, todas las películas. O obras de teatro, porque me parece que no, la gente no se arriesga porque no te dejan arriesgarte. Bueno, tus inicios, hemos hablado del cine, hemos hablado del teatro, pero tus inicios, lo primero que tú querías ser, por lo que yo he leído, era payaso, ¿no? Era tu idea principal ¿Por qué sabes eso? Sí, efectivamente. de esa idea que tenías y demás desde el principio. Cogiste la rama de actor, de la interpretación, y de eso os quería ya hablar. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que tu profesión tiene que ser vocacional o se puede aprender y cambiar durante el transcurso de la vida? Bueno, yo creo que es una profesión absolutamente dura y exigente y creo que tiene que ser vocacional porque si no amas esa profesión, la profesión te va a comer. Y yo conozco muchos actores o actrices que quieren dedicarse a esto por ser famosos, lo que sea. Es absurdo porque esta profesión es muy exigente y es muy cruel. Y si no te dejas tu alma en hacer esto, la profesión te va a comer y no vas a ser nunca nada. Entonces, yo quería ser payaso de pequeño, efectivamente, quería ser payaso y quería hacer montar un circo y tal y cual. Y bueno, pues más o menos he hecho lo mismo de otra manera porque soy actor y tal, pero es verdad que esa profesión, que hay mucha gente que se dedica a esto por tener fama o no sé qué, y es un absoluto error. Porque fama es una consecuencia extraña de esa profesión. Pero lo importante de dedicarse a esto es crear arte y se sufre y es una profesión dura. Quiero decir, o sea, y sobre todo a nivel mental, a nivel de autoestima, hay que estar preparado también y porque estamos constantemente preparados para el no. Porque lo lógico es que te digan todo el rato que no. Casting no, papel no, personaje no. Entonces, bueno, dedicarse a esto es una carrera de fondo intensa. ¿Has tenido muchos no en tu carrera, en los castings, Lander? Pues igual un 98% de nos. Wow. Lo raro es que te digan sí. O sea, yo voy a castings y tal y cual y además dejas que a veces castings que yo vivo en Bilbao, entre Bilbao y Madrid, ¿no? Me paso muchos meses en Madrid, casi 8 meses al año me paso en Madrid, pero yo siempre vuelvo luego a Bilbao porque me encanta estar en Bilbao. Y he hecho muchas veces cuando vivía en Bilbao más de seguido, pues que iba a Madrid en el día, hacía un casting y volvía y me gastaba el autobús, la comida, no sé qué, tal y cual, y decía 150 euros gastados para estar 10 minutos en un casting, que te digan no y volver. Quiero decir, y no sé, en mi carrera sobre todo,
lo que he tenido ha sido nos. Entonces tienes que estar preparado para que te digan no constantemente. Que te digan sí es una rara avis. Bueno, decías que tu profesión es dura, pero tú la consideras tu hobby y además tienes la suerte de que ese hobby te da de comer, es decir, vives de ello. ¿Tú te consideras una persona con suerte o te consideras una persona que te lo has currado desde pequeño? La suerte es esencial, pero es verdad que soy un tío muy afortunado porque tengo muchos amigos que se dedican a esto también y no están trabajando de esto para nada. Yo nunca he vivido de nada que no sea ser actor. Entonces tengo es un privilegio para mí. Pero no sé si es suerte y también trabajo que no, también implica meter tu vida, digamos, dentro de una mina en la que no sales. Quiero decir, o sea, esto no es cuestión de, ay, qué bien, pues soy actor y cómo trabajo. No, puede pasarte unos meses, un tiempo. Pero en mi caso yo creo que es trabajo, esfuerzo. Y eso trae sus frutos, espero, y espero que siga así. ¿Y tú crees que detrás de las cámaras, o delante de las cámaras, en este caso, mejor dicho, pero no salen a la luz y hay muchos actores a los que no se les da o no han tenido la oportunidad de demostrar lo que valen? También hay actores impresionantes y grandiosos que no trabajan y que no tienen la oportunidad, y otros actores que son bastante mediocres y dicen venga a trabajar y no sé qué. Quiero decir, hay una parte de suerte, pero también una parte de estar en el lugar que tienes que estar cuando tienes que hacerlo, y etcétera. Pero, bueno, yo creo en la carrera de fondo, ¿no? Quiero decir que igual no te llega tu momento con 20, pero igual te llega con 50. Pero claro, con 50 igual estás tan agotado, tan cansado que dices, lo he dejado ya. No sé, es una profesión extraña y llena de matices. Bueno, Lander, aparte del cine, del teatro, de esto que hemos hablado, también te gusta la lectura e incluso has Me escrito un encanta. libro, un libro que se llama Mala Persona. Voy a aprovechar ese título y te voy a preguntar, ¿has coincidido con mucha mala persona en tu profesión, en el mundo del cine? Pues sí, bastantes. Bastantes, pero también he conocido con gente maravillosa y debo decir que la gente más grande con la que he trabajado, Sí. gente súper grande con la que he trabajado con mucha gente, como Mercedes San Pietro, Carmen Machi, Paz Vega, Carlos Alejandro, Dani Rovira, Roberto Álamo, no sé, Segundo de la Rosa, Juan Diego, que acaba de fallecer, Susi Sánchez. La gente más grande es la gente más humilde y más maravillosa. Y la gente más pequeña, digamos, es la gente que más te hace putadas a veces. Pues sí, pero bueno, como bien dice, te tienes que quedar con lo importante y con lo que también has podido conocer. Me imagino, pues por ejemplo, eso, tu relación con Carrán también después de tantas pelis. No, maravilloso, no, y más tengo amigos actores que son, vamos, fascinantes, no solo Carra, quiero decir, o sea, Sí, gente como Sekun de la Rosa es de mis mejores amigos y es una persona que aparte de actor, que todo el mundo conoce como actor, como director creo que va a ser incluso más importante, creo que va a ser un referente, que tiene un universo propio súper especial. Y yo eso me lo llevo para mi corazón toda la vida y poder haber trabajado con esta gente que es historia del cine español, para mí es un honor. Pues sí. Vamos, con Sekun tuvimos la oportunidad de estar hace unas 3 semanas y efectivamente, gran persona, gran actor y también gran director con esa primera peli del cover que tanto éxito. Y está dirigiendo una serie también, Sí. y luego va a dirigir una segunda peli, quiero decir, Sekun para mí es un referente. Pues sí. Bueno, te define Lander como un poco kamikaze y yo quería saber qué locura te gustaría hacer que tengas ahí apuntada en la lista y que no hayas cumplido aún. Uf, ¿qué me gustaría hacer? Me gustaría dirigir una película. Yo creo que en un futuro, más lo tengo ya medio hablado con una productora dentro de un futuro y tal, de dirigir una película. Es mi sueño como final. He escrito un libro, soy actor, he hecho teatro mucho, he escrito teatro, me gustaría dirigir una peli. Es mi sueño final, digamos. Bueno, has hecho ese resumen de lo que hemos hablado, de todo lo que has hecho, pero también estuviste 4 años en las categorías inferiores del Atleti de Bilbao. Sí, estás muy informado, veo que estás a tope. Se informa uno antes. Pues sí, estuve 4 años en las inferiores del Atleti, aprendí muchísima disciplina, fue maravilloso. Sí. Jugué con mucha gente que ahora está en primera división o que ha estado, porque algunos están ya jubilados, porque estamos en edad ya de jubilarnos como futbolistas. Yo tengo 33 y es la edad que la gente se jubila. Pero sí, fue maravilloso jugar en el Atleti 4 años, fui subcampeón de España con la selección de Euskadi, nos ganó Andalucía en la final. Bueno, mira. Me dio pena decir qué pena, joder, tenemos que haber ganado. Pero bueno, sí es Andalucía bien, porque además Andalucía, yo he veraneado toda mi vida he veraneado en Andalucía, me parece, es mi comunidad favorita de España. Así que si iré a Andalucía, pues bien.
Bueno, guardas un poco algo del fútbol porque ahora, si no me equivoco, del 21 al 28, que lo tengo por aquí apuntado, interpretas la obra de Yo soy Pichichi, ¿no? Sí, hacemos Yo soy Pichichi en Aste Nagusia del 21 al 28 de agosto, que es una función que escribí yo y que soy protagonizo junto a mi chica, Irene Baglietto, dirige Pacha Zaguería, y tuvimos 2 temporadas de éxito rotundo en Bilbao, en Pabellón 6, que es el teatro de Ramón Barea, y ahora vamos a la sala de Beca, que es ir a la Gran Vía de Bilbao, y esperemos llenar, por favor. Pues tenemos que seguro llenar que sí. porque vamos a taquilla, y es un proyecto nuestro, así que si no llenamos es una putada. Pues seguro que sí. Bueno, ¿por Andalucía venís Eso es. o tenéis algún proyecto? Pues de momento no. Ahora tengo una función en Teatro Español, Queen Lear, que estrenamos el 16 de septiembre, y estamos hasta el 6 de noviembre, y luego haremos gira. Entonces igual si la gira nos lleva para Andalucía, ojalá, porque a mí Andalucía, yo soy un enamorado de Andalucía, de Almería, de Cádiz, de Huelva, de todo, de Málaga, y me encanta Andalucía, me parece, o sea, si no fuese vasco sería andaluz. Pues estaremos por aquí pendientes por si vienes por aquí y estaremos encantados de verte. Bueno, Lander, Muchas gracias. antes de despedirte, te voy a lanzar una Sí. pregunta que es común para todos los invitados que pasan por aquí por el podcast Sí. y así te conocemos un poco más. Si a Muy ti bien. te dieran la opción durante un día, solamente un día, ser alguien o ser algo, ¿qué te gustaría ser? Pues igual una paloma para volar y ver sitios desde arriba. Quizás una paloma, ¿eh? Bueno, Aunque luego que las palomas son un poco ratas al aire, pero bueno, una rata del aire que vea desde arriba las cosas. Mi sueño siempre ha sido volar, entonces diría una paloma. ¿Ya has podido volar alguna Una vez? ga- Bueno, volar, me refiero. Si te has tirado en parapente, tú que, como decíamos, era un poco... Sí, pues he estado en parapente, Sí. me he tirado en parapente, no sé, he hecho muchas locuras de estas y me encanta. Quiero hacer paracaidismo, Sí. que lo haré un día con Ilenia, haremos paracaidismo, pero me encantaría volar, y parapente fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Genial. Pues nada, Lander, te deseo muchísimo éxito, que vaya genial ese estreno Igualmente. de, como decíamos, La vida padre, que vaya todo muy bien y darte de nuevo las gracias por haber hecho un hueco en tu agenda y por haber estado Gracias con a ti, porque eres un gran entrevistador, tío, en serio, que a veces la gente pregunta chorradas y cosas muy típicas, y tú eres un gran entrevistador, te lo digo de corazón. Pues te agradezco esas palabras y nada, yo simplemente lo que te decía antes de la entrevista, la idea es conoceros un poco más, que os sintáis a gusto todos los que pasáis por aquí por el podcast, como digo, conoceros un poco más y sobre todo dar esa visión de la cultura que por desgracia hoy en día en muchos medios no se habla de ello. Es que ricasco, neta, de corazón, muchas gracias. Un de verdad. abrazo muy fuerte, que vaya todo muy bien, Lander. Otro, igualmente. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y llegamos así de esta manera a la sección de misterios, de leyenda. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ale, y buenas tardes también a todos los oyentes que hay. Pues muy bien, nada, aquí esperándote, que hoy nos traes algo muy curioso. Vamos a hacer un paseo histórico contigo saliendo desde Triana. Así que sorpréndenos, cuéntanos un poco. Sí, bueno, nos vamos a la comodidad, ¿no? Porque un servidor vive en Triana, aunque yo no nací en Triana, nací en la Alameda. Pero bueno, de pequeño me montaron en un taxi, era un inconsciente y me trajeron aquí, y aquí llevo viviendo pues los años de existencia, ¿no? Y bueno, uno de mis grandes placeres, además de hecho lo hago bastante a menudo, es ir al centro de Sevilla, al corazón de la ciudad, ¿no? Porque bueno, que Triana es un barrio que tiene pues mucha historia, mucha tradición y leyenda, como así corresponde con los siglos de existencia. A mí la verdad que me reconforta muchísimo ir al centro de la ciudad, porque o sea, ya no es un tópico, aunque suena tópico decir, como las trianeras antiguas contaban, que decían, bueno, voy a cruzar el puente, voy a Triana, ¿no? Como aquella que hacía un viaje, ¿verdad? Yo lo hago con mucho gusto, aunque a veces he de reconocer que, aunque sea un trecho corto, ¿no? Desde el que hay desde el barrio de Triana hasta el centro de la ciudad, hasta la puerta de Triana,
que está en San Pablo. A veces lo hago en autobús, porque es demasiado calor, pero bueno, el secreto es salir temprano, no salir muy tarde, salir en torno pues a las 8:30 de la mañana, a las 9 de la mañana, en primer lugar para reponer fuerza, ¿no? Para desayunar, tomar un buen café y una buena tostada en el centro, ¿verdad? Además, de hecho, todos son hitos. Yo desde hace un tiempo acá, en lugar de mirar de frente, miro hacia arriba. Entre otras cosas porque, bueno, en la calle San Jacinto, sin ir más lejos, pues, aparte de la parroquia de San Jacinto, que, bueno, es del siglo XVIII y además, de hecho, una construcción muy importante que, además, de hecho, está a eje con la parroquia de la Magdalena. Si nos fijamos, una vez estamos en el puente de Triana, lo primero casi que se vislumbra es la espadaña de San Jacinto, del convento de San Jacinto, convento dominico, que como comentaba antes se crea en el siglo XVIII, está a eje con la iglesia, la actual parroquia de la Magdalena, que era el convento Casa Grande de San Pablo, con un convento dominico, y está a eje uno con el otro. Las cosas no están ahí por capricho, Y bueno, por supuesto, también uno cuando viene de Triana y va, o sea, de Triana al centro, y va después del centro a Triana, pasa por la puerta de Triana, que estaba en concreto en la calle Santas Patronas. En el cruce de la calle Santas Patronas con la calle San Pablo. Y por supuesto los edificios regionalistas que hay en la calle, tanto San Pablo como Reyes Católicos. Y yendo de Triana al centro, pues en la acera de la derecha, por la acera de la izquierda, pues, la verdad que bueno, ha perdido gran parte de eso, de esa edilicia, de esas construcciones. Por supuesto, antes que se me olvidaba, dejamos a la izquierda, una vez cruzamos el puente de Triana, está en lo que es hoy actualmente, bueno, le llaman el restaurante Aníbal, que fue la Asociación Sevillana de Caridad, que es un edificio de ladrillo visto creado por Aníbal González. Y a continuación, detrás de ese edificio está el almacén de maderas del Rey, que fue la antigua estación de autobuses Damas. Los Damas después, al cabo del tiempo, se trasladan allí a Plaza de Armas. Después fue un concesionario de Mercedes y hoy es un supermercado, ¿no? Ha tenido muchos usos, ¿no? Pero es el almacén de maderas de Segura, de la Sierra, le llaman el almacén, más de hecho la calle que paralela a la fachada lateral se llama la calle Segura, ¿no? Porque era el almacén de maderas de Segura, de la Sierra de Segura, que venía por el río Guadalquivir. Venían los troncos de madera, tardaban pues varios meses en llegar hasta Sevilla y se almacenaban ahí en ese edificio. Estaban ya muy alterados, pero bueno. Y como digo, esto lo digo para no dejarlo con olvido. Una vez que pasamos la parroquia de la Magdalena, pues llegamos a la Plaza de la Magdalena, que tenemos además dos vías, ¿verdad? La calle San Pablo y después podemos tirar por la estrecha calle Murillo. A mí me encanta últimamente tirar por la calle Murillo. No para comprar churros y patatas en el negocio que hace allí esquina, sino porque desemboca, para mí tiene un encanto muy especial, desemboca en un lateral de la Plaza de la Magdalena, que es donde estaba en ese solar estaba la antigua parroquia de la Magdalena. La antigua parroquia de la Magdalena, donde se depositan los restos de Martínez Montañés, que de hecho ahora aproximadamente unas 2 semanas, se ha vuelto a colocar la placa que precisamente conmemora que están los restos de la placa. Está fechada en el año 1937, fue una iniciativa de la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, pues llevar a cabo una reseña de que allí estaban sepultados los restos de Martínez Montañés. Y se ha colocado no en el lugar que estaba pues en la calle esa estrechita, no me acuerdo ahora mismo, bueno, es la que se conoce como calle del Adobo, ¿no? Que desemboca en la calle
en la calle de Velázquez, sino en la esquina de la calle Rioja. Está colocada en la esquina de la calle Rioja. Se le ha realizado una limpieza, la verdad, muy acertada y una restauración, y la han colocado allí. Entonces, tirando por la calle O'Donnell, que además, de hecho, antiguamente se la conocía como calle de la Muela, no sabemos por qué, se la conocía con esta denominación. Allí ya llegamos a un espacio un tanto más abierto al final de la calle Velázquez y desembocamos a la Campana. Desembocamos en la Campana, una plaza que, bueno, está bastante alterada, ¿no? Tras el paso de los años. Tuvo su esplendor a principios del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX. Había, de hecho, varios cafés cantantes. Allí se reunía la sociedad sevillana y la alta burguesía para salir por la noche, algo que se hace hoy muy a menudo, ¿no? Pues la Campana y la Plaza del Duque de la Victoria eran los centros de reunión, porque, como ya he comentado, pues había distintos sitios de diversión, de café cantante, de cabaret y demás. Y bueno, pues ahí se juntaban para salir por la noche, ¿no? Los sevillanos amigos de la fiesta. Y uno de los sitios que además, de hecho, lo hemos comentado en varias ocasiones fuera de antena, una vez seguimos por la Campana y vamos dirección hacia Villasís. A mí me encanta girar a la izquierda por la calle Orfila. La calle Orfila tiene un edificio de corte modernista precioso, que además, de hecho, corresponde con una actual farmacia. Es una maravilla, es de los edificios modernistas más bellos que hay en Sevilla. La estrechez de la calle nos lleva a la plaza, que se le conoce vulgarmente como Plaza de San Andrés, pero no se llama Plaza de San Andrés, en la calle Angostillo. Allí hay un velador que es extraordinario, además, de hecho, un bar, que no me acuerdo ahora mismo, creo que se llama Santa Marta, que tiene muchísima fama, porque dice que se come allí una tortilla y una ensaladilla extraordinaria. Yo de la ensaladilla y de la tortilla no puedo dar fe, porque no soy muy amigo de esos dos manjares, pero sí del café y de los desayunos. Allí unos sábado por la mañana, a horas tempranas, aunque sea ahora en agosto, en torno a las 9 y poco de la mañana, antes de que ya empiece a despuntar Lorenzo, se desayuna de maravilla. Es un sitio extraordinario. Y de fondo, bueno, pues un marco incomparable como es la iglesia de San Andrés, que es preciosa. Pues sí. Más, de hecho, podemos disfrutar cómo es la fisonomía externa, pues ha ido cambiando, se observan perfectamente todas las reformas y añadidos que ha ido teniendo a lo largo de los siglos. Está un sitio, es un marco extraordinario. Sí. Además, de hecho, muy visita por los turistas. Uno está allí en el velado sentado y hay sevillanos, los vecinos del casco antiguo, que toman allí café, pero también hay muchos turistas, no solo por los edificios turísticos que hay por allí, porque hay algunas casas que estaban abandonadas. Hay muchos sevillanos que a esto se han opuesto. Hay que ver muchos edificios, los apartamentos turísticos que se han hecho, pero yo pienso que por un lado hay que ser optimista, y le han dado la vida al casco antiguo, porque muchas de las viviendas estaban totalmente abandonadas. Es decir, que si no se le hubiera dado ese uso de apartamentos turísticos, pues por desgracia los edificios, cuando no se usan, pues es el comienzo de su fin. Comienzan a deteriorarse la fachada, el interior y demás, y bueno, la verdad que yo lo veo más desde ese punto de vista positivo, ¿no? Porque le han dado mucha vida al centro. Bueno, por allí a mí, que me gustan dime. Las leyendas y las cosas, por allí hablan mucho de los fantasmas de la calle Agontillo. Sí. Vamos, yo de hecho algo había escuchado, algo había leído, pero en una ocasión tuve la oportunidad de que una persona, además, de hecho, yo no tenía ni idea que había residido allí, derivó la conversación hasta tal punto que me comentó, dice, pues yo allí he estado viviendo tal tiempo, no sé nada, y no quiero volver. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que te ha pasado? Digo, por la noche, una zona que se ve tranquila, que tal, que cual. Dice, pues porque allí pues hay
en fin, una de cosas que no son agradables. Pero digo, bueno, pero ¿qué es lo que te ha pasado? Que la gente allí va a hacer botellones. Y dice, no. Y dice que allí suceden cosas que bueno, que era una persona, por lo visto, que tenía, bueno, pues la facultad, que no la tenemos todos, ni mucho menos, yo al menos no la tengo, de ver a los seres que están en otra dimensión. Y por lo visto, pues me dijo que allí, pues ella veía muchísima, había mucha actividad de la otra dimensión. Y digo, pero bueno, esto, y claro, ya cuando llegué a casa me puse a escudriñar un tanto en los libros que hablaban, en fin, sobre la historia de la ciudad, por supuesto, y fundamentalmente sobre los tiempos de la peste, ¿no? Del 1649, y por lo visto en aquella plaza, tan plácida y tan tranquila, pues aquello está sobre un cementerio. Que además, de hecho, si nos fijamos, tanto a la calle, o pues si subimos desde la calle Orfila, percibimos que vamos subiendo, como digo, desde la calle Orfila hasta allí a la calle Angostillo, pero por supuesto se nota mucho más en Javier Lasso. Sí. En Javier Lasso hay una subida desde la calle Santa María de Gracia hacia, o sea, Santa María de Gracia, Javier Lasso, a calle Angostillo. Estamos subiendo además un repecho, como dicen los clásicos, considerable. Y es que aquel promontorio, pues, no es ni más ni menos, como ya digo, que un cementerio parroquial. Cementerios, además, de hecho, que se vieron atestados, como ya comentaba antes, en tiempo de la peste, en el 1649, en el que ya no solamente en el interior de las parroquias se podía dar cabida a todos aquellos fallecidos, sino que, porque hay que tener presente que en esa época no existía el rito de la incineración, que es un rito que aunque sea muy antiguo, pero bueno, no tan acelerado y tan desarrollado técnicamente como es hoy, ¿no? Y hoy, bueno, pues un cuerpo fallecido se incinera por un periodo relativamente rápido. Claro, hay que tener presente que la ciudad en tiempos de la peste, pues tenía cientos de muertes diarias. Muchas personas no dan crédito a eso, pero eso es una realidad, más de hecho, porque está ahí en las crónicas. Pues sí. Las gradas de la catedral amanecían llenas de fallecidos todos los días. Las gradas porque claro, todos los parroquianos que estaban agonizando con la peste iban al sagrario, ¿no? Que era la parroquia de la catedral, y fallecían en las escaleras, en las gradas del sagrario, y amanecían todos los días atestadas de cadáveres. Pues sí. Que son, y aprovecho esto para contarlo, son los que se depositaban sus cuerpos en carneros, se abrían zanjas en la tierra, se echaban los cuerpos uno encima de otro y se les cubría de cal viva en el Arenal, en el Baratillo, donde está la capilla del Baratillo. Además, de hecho, hay una cruz allí que se puso hace relativamente poco tiempo, pues en el año, si mal no recuerdo, creo que en el 2008 aproximadamente, o el 2009, está justamente en la acera de la capilla del Baratillo, precisamente, pues bueno, rememorando este hecho. Y algo similar es lo que sucedía allí en la collación de San Andrés, en la primitiva parroquia de San Andrés. No había sitio para dar cabida a tantos fallecidos y están allí en la plaza. Entonces, cuando estemos allí tomando café, cuando pasemos por la calle Angostillo, hay que tener presente que estamos sobre un cementerio urbano. Algo también parecido pasa en El Salvador también, la Plaza del Salvador, ¿no? A todos aquellos que se toman, yo el primero, su cerveza fresquita allí en las bodeguitas de los soportales, que tenga presente que está sobre un cementerio parroquial, ¿no? Y aparte, la calle Angostillo tiene una leyenda, por lo visto también, de tiempos que se remonta al siglo XVIII, ¿no? Acerca de un desafío de unos caballeros, ¿no? Que decía uno, pues bueno, pues hay un fantasma en la calle. O sea, ya fíjate, ¿no? Desde el siglo XVIII, esto está en el libro de Benaví de Solís, que es un libro que se reeditó, un libro antiguo que se reeditó para una de las ferias del libro antiguo de Sevilla, la que se realiza tradicionalmente en el mes de noviembre. Sí. Y había una apuesta entre unos caballeros, ¿no? Que decía, bueno, si a ver quién es capaz, ¿no? De cruzar por la noche
ese pasaje que aún sigue existiendo, que está justamente en la cabecera de la iglesia de San Andrés, ¿no? Si seguimos por la acera de la calle Angostillo y vamos hacia la calle Cervantes, hay que pensar que las dos parroquias están a eje. La antigua parroquia de San Andrés y la antigua parroquia de San Martín, donde reside la Hermandad de la Lanzada, ¿no? Sí. Aquí en Sevilla tú sabes que, bueno, nos movemos por hermandades, ¿no? Y la gente, pues, la parroquia, la iglesia de San Andrés, pues Santa Marta, donde sale Santa Marta, ¿no? Y San Martín es de donde sale la Lanzada. Y la Divina Enfermera, una cofradía de gloria que lleva residiendo ahí, pues, ya un montón de años, ¿no? Y esa callecita, esa estrechez de Angostillo, pues, ya te digo, había la tradición de que había un fantasma que salía por la noche, que asustaba a la gente, y hubo una apuesta entre una serie de caballeros y uno dice, no, yo voy a cruzar a tal hora de la noche. Hay que pensar que no había luz. Sí. Es decir, esa luz artificial magnífica que tenemos hoy por las calles, pues no existía ni mucho menos en el siglo XVIII. Todo era a base de candiles. Cuando ya empezaba a oscurecer, a atardecer, la ciudad entraba en penumbra. Y bueno, por lo visto uno fue arrojado y dijo, yo lo voy a cruzar por la noche. Y por lo visto, pues bueno, no la cruzó porque apareció, según ya digo, cuenta la leyenda, atravesado en un gancho, en un saliente que sobresalía de la pared. Y entonces se difundió la leyenda de que el fantasma había acabado con su vida y lo había dejado allí aprisionado en el gancho. Probablemente fuera más el miedo, ¿no?, que el fantasma que lo dejara. Yo creo que sí. El propio pavor que sufriría este caballero en la oscuridad de la noche cuando atravesó. Y yo cada vez que paso por allí, porque además, de hecho, puedes tomar dos caminos para ir para salir a la calle Cervantes. Sí. Si estamos en la plaza, a la izquierda la calle Daoiz, sí, y a la derecha Angostillo, ¿no? Y a mí siempre me gusta cruzar por Angostillo, siempre. Me encanta pasar por allí por Angostillo. Y seguimos ya digo, la calle Cervantes, que me encanta, la calle Cervantes, sí, porque además, de hecho, a la calle Cervantes, aparte de la casa también regionalista, donde está ubicado Obras Públicas, lleva Obras Públicas allí muchísimos años, esa casa es una maravilla, esa vivienda es una maravilla. Esa vivienda la encargó una rica familia sevillana, a Espiau, al arquitecto del Alfonso XIII, y además, de hecho, tiene muchísimas similitudes con el Alfonso XIII en su interior, en la azulejería, la escalera, las yeserías, es una maravilla. Y aparte también tenemos el patio del Instituto San Isidoro, el patio trasero. Y junto al Instituto San Isidoro está la iglesia de la Orden Tercera, la iglesia de San Pedro de Alcántara. Además, de hecho, se puede visitar única y exclusivamente a la manera de visita privada, porque el que la enseña es un hermano de la Orden Tercera. La iglesia es una preciosidad. Yo se la recomiendo a todo el mundo que pueda. Contacte con este hombre. Otro día, si te parece, pues damos en algún programa que hagamos sobre historia de Sevilla, que demos la dirección y el contacto de este hombre, porque merece la pena. Es una auténtica joya. Vamos, yo no la conozco tampoco, así que me interesa conocerla y me interesa también ese contacto, porque no sabía que era visitable. Sé cuál es, pero no sabía que se podía visitar. Sí, es visitable como muchas cosas aquí, ¿no? Sí. Por desgracia, pues en plan compadre, porque bueno, la iglesia esta que digo de San Pedro de Alcántara, la titularidad es de la Orden de las Esclavas, que tiene una residencia femenina, un colegio mayor, que está en la misma calle Cervantes. Está en la calle Cervantes, en la misma acera como digo, de esta iglesia. Es decir, la capilla de la Orden Tercera se puede visitar en los horarios que tienen ellos estipulados para el culto. Creo que entre semanas, no recuerdo ahora mismo bien, pero los fines de semana, creo recordar que los sábados abrían para misa, creo que en torno a las 12 o 12 y media de la mañana. Es una capilla muy pequeñita, pero la verdad que es muy interesante. Y lindante con la capilla, como digo, está esa iglesia de San Pedro de Alcántara. Además, de hecho, las pinturas se conservan en un estado bastante bueno, otras no, evidentemente.
Los altares algunos se han perdido, pero en otro caso sí se conservan. Es decir, que está... Yo la verdad cuando la visité me llevé una sensación muy grata, ¿no? Claro, lo que no entiendo, lo que no entra a mi entender es cómo eso no está abierto permanentemente a un circuito, como bien dice, de visita, ¿no? Porque la verdad que es una joya. Pues sí. Y desde allí pues llegamos a la iglesia de San Martín, que es una auténtica maravilla. San Martín, tanto arquitectónica como históricamente, es una maravilla. Pues apasionante este paseo histórico que, como tú nos has descrito, pues hemos salido desde Triana y hemos llegado a esas capillas, a esa calle Angostillo, a esa calle Cervantes, por donde nos has llevado, nos has contado esas leyendas y que tanto hemos disfrutado. Pues José Antonio, yo creo que estos paseos históricos los vamos a repetir a lo mejor en algún programa más adelante, algún otro paseo que tú nos des con estos datos y demás, porque a mí me ha gustado bastante. Así que, si te parece, para próximos programas, alguno de ellos haremos otro paseo de este tipo. Y nada, yo te espero por aquí la semana que viene de nuevo para que nos vuelvas a hablar pues de curiosidades, de misterios, de leyendas, de lo que tú quieras, porque todo lo que nos cuentan a mí me gusta por lo menos y a los oyentes también, así que tienes barra libre. Podemos tirar por la calle Cuna, que hemos tirado hoy para Orfila, pero podemos tirar por sí. Cuna, que es también muy interesante, la verdad. Pues me la anoto para siguientes programas y podemos hacer otra ruta por eso, por la calle Cuna, y ya nos comentas también por ahí a ver qué tal y a ver qué nos encontramos, ¿vale? Estupendo. Pues José Antonio, lo dicho, Alejandro, un placer, muchas gracias y te esperamos por aquí la semana que viene. muy bien, gracias a ti y a todos los oyentes. Un abrazo. La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. Y continuamos con el programa de esta semana y tenemos al otro lado del teléfono a Rafa Cremades. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, hombre? Muy bien, darte la bienvenida antes que nada, Rafa, aquí al podcast de la cultura y sus locuras. Muy bien, fabuloso. Hay que estar loco muchas veces hoy para estar abanderando algún proyecto cultural, pero bueno, pues es lo que hay y no hay que bajar nunca la guardia. Esa cultura y esa locura que tienen que ir muchas veces unidas y de la mano. Sí. Rafa, cordobés, periodista y director en radio, en televisión, también, por supuesto, ahora en Canal Sur. Y lo primero, quiero darte la enhorabuena por esos últimos datos de audiencia que salieron de tu programa, de la noche de Rafa Cremades, que es la noche de Canal Sur, pero es más conocida como la noche de Rafa Cremades. Y bueno, lo primero antes que nada, y me interesa saberlo de tu boca, ¿cuál es la clave de tener éxito en tu profesión? Bueno, a ver, cada día es distinto. Yo lo que creo que para llegar al público hay que ponerse en el lugar de la gente, de lo que la gente piensa que quiere escuchar, hay que ser sincero, hay que ser creíble, hay que ser empático, hay que estar al tanto de las cosas que pasan, hay que buscar informar y entretener y bueno, pues sobre todo entiendo yo que lo que hay es que ponerse en el lugar del oyente o del espectador, ¿no? Pero vamos, que eso no es fácil, que eso es una tarea a la que hay que enfrentarse todos los días y a veces se consigue con más éxito y otras con menos, pero bueno, es nuestra obligación, ¿no? Llegar al público, llegar a la mayoría, siendo honesto, intentando ofrecer cosas que lleguen realmente y que les sirva a la gente, ¿no? Sobre todo en una radio pública, pues dar ese servicio público en la medida de lo posible, ¿no? Que es muy variado, muy variopinto. Pero bueno, no es fácil, no es una fórmula la fórmula del éxito, el que la tenga, desde luego, se la tiene muy calladita, como la de la Coca-Cola, ¿no? Porque es muy difícil. Pero, Rafa, decías lo de llegar a la gente, pero yo creo que lo primordial para llegar a la gente es que tú, primero que te creas tu trabajo, que lo valores, pero también luego que te encuentres a gusto con el programa, porque es verdad que muchas veces escuchamos radio, televisión, y se nota mucho en la voz de la persona si está a gusto o no con su programa, ¿no?
Bueno, sí, verás, sobre todo en televisión. La televisión es más puñetera para eso porque muchas veces haces cosas que no eres 100% tú, sino que, quiero decir, haces programas en los que hay una serie de directrices, de movimientos, de cámaras, de incluso a veces, si tú no eres el director del programa, pues de contenidos o de formatos que, bueno, se ajustan más o menos a tu forma de ser. Es verdad que todo el mundo tiene su programa ideal, ¿no?, en su cabeza, ¿no?, y que le gustaría hacer, pero eso a veces es factible, a veces no, ¿no? Yo en mi caso tengo que decirte que la radio, el programa de la noche de Rafa Cremades o la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, sí, es un formato que he pensado, he ideado yo, nuevo, creo, novedoso por lo menos, o con elementos novedosos, porque la radio está todo inventado, pero que he puesto en marcha con mucho tesón y mucho orgullo también, porque veo que está calando la idea que yo tenía, está encontrando eco en la gente, ¿no? Y eso me hace muy feliz, eso sí que me hace disfrutar, ¿no? Y ¿cómo no vas a estar bien si estás haciendo el programa que tú mismo has pensado, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Y que por supuesto la cadena apueste por eso, claro, que eso es otro, yo creo que es otro éxito también, ¿no? Para un periodista, para un presentador o para un radiofonista, ¿no? Y Rafa, ¿cómo es presentar un programa como el que tú presentas de noche, de madrugada y además en directo? ¿Cómo es llevarlo? No sé si te trastoca mucho el día a día o te acostumbras finalmente. Hombre, te confieso que al principio fue un poco complicado adaptarse, ¿no? Adaptarse al horario, ¿no? Porque cuando todo el mundo está de recogida es cuando tú estás a tope, ¿no? Arriba. Sí. Pero bueno, eso también me ha pasado en algunos programas de televisión, ¿no? Que en el prime time, que es la hora del descanso de la gente, tienes tú que estar absolutamente despierto y con ganas de comerte el mundo, ¿no? La radio lo que tiene es eso, ¿no? Que claro, cuando llegas, pues hay poca gente en el edificio, hay muchas luces apagadas, eso lo digo para que la gente se haga una idea, ¿no? Sin embargo, con el tiempo acabas disfrutando realmente, ¿no? Del momento, ¿no? Incluso de esa soledad, ¿no? Yo pienso, me he inspirado muchas veces en grandes programas de radio como el de Jesús Quintero, del Loco de la Colina, o no sé, aquellos programas de Carlos Pumares, ¿no? Que se hablaba de cine, aquellos monstruos de la radio que hacían programas nocturnos y que no te sentías solo porque sabías que había miles de personas acompañando las palabras que tú decías y escuchando, ¿no? Y esa soledad multitudinaria, la soledad del estudio casi en penumbra, pero sabiendo que hay mucha gente, tal vez en penumbra también, oyendo la radio, es como una comunión, una armonía maravillosa, ¿no? Entonces le acabas cogiendo el gusto. Sí que es verdad que los inviernos son más duros, ¿no? Claro. De noche, incluso cuando hace frío, aunque en esta bendita ciudad no hace mucho, pero bueno, no, en fin, al final es un horario más, ¿no? Es un modo más de hacer radio que yo tenía muchas ganas, por cierto, de hacer. Bueno, escuchándote hablar de la radio, me puedo imaginar lo que me vas a responder a la siguiente pregunta. También has salido en la tele, con tu programa, por ejemplo, el de Este es mi pueblo. A ti, Rafa, ¿qué formato te da más juego? ¿Con cuál te sientes más a gusto o con cuál disfrutas más? ¿Con la radio o con la televisión? Bueno, pues, a ver, yo te diría que con un buen programa. Sí. Tanto sea de radio como de televisión, en general. Es decir, un programa de radio que no llegue a donde tú quieras llegar frente a un programa de televisión en el que seas tú realmente el que lo disfruta y el que lo diseña y tal. Pues a lo mejor ese programa de televisión te satisface más que el otro programa de radio que a lo mejor en algún momento lo has tenido que hacer y que, bueno, pues... Pero sí, eso sería de modo particular, pero por lo general... La radio, yo creo que a todos los que hacemos radio y televisión, si tú le preguntas, al final te vamos a decir todo lo mismo. La radio es la fiel compañera. La radio es la cercanía, donde te sientes a gusto, como en tu casa, donde estás como en zapatillas, ¿no? Como eso es la radio. Y eso la tele no te lo da, ¿no?
La tele tiene otra chispa, ¿no? Tiene otros momentos gloriosos, sin duda, y la popularidad, ¿no? También, por supuesto, ¿no? Pero como algo más interior, más profundo, más del alma, te diré que la radio es realmente ahí la número uno. Y de la radio, no me da igual si es de la actualidad, que actualmente esté en parrilla o antiguo. ¿Qué programa le hubiera gustado o te gustaría hacer o haber dirigido? Como te digo, da igual de la actualidad o antiguo. Hombre, a mí me gustaba mucho un programa que hacía Pedro Ruiz, que se llamaba Que se ponga, en los años 80, en los primeros 80. Y yo, si hay algún podcast por ahí, que lo busque la gente, era un programa muy divertido. Lo hacía la noche de los sábados y a mí me entusiasmaba oírlo, ¿no? Yo, de hecho, me hice amigo de Pedro después con los años. Y llamaba al presidente del gobierno, a Leopoldo Calvo Sotelo, antes del golpe, que me pilló en Madrid, por cierto, en la plaza de Colón, frente al Congreso. Y llamaba en directo a la secretaria, decía, por favor, que se ponga, estamos en directo, Entonces, si colgaban, pues tenía un elemento para decir, mira, me han colgado, pero si no, un momentito le paso, hasta que al final llegabas o no llegabas, ¿no? Y era un programa muy divertido porque llamaba gente sin avisar, ¿no? Y muy arriesgado. Ese programa se me queda a mí grabado. Pero si tuviera que elegir un programa, pues sería sin duda Protagonistas, de Luis del Olmo, ¿no? El que he escuchado desde niño y me ha hecho sentir y vivir la radio y emocionarme con la radio y pensar que la radio es algo maravilloso, ¿no? Que entra en tu vida como un veneno y que te permite hacer tantas cosas, ¿no? Porque la televisión te lo dan todo hecho, pero en la radio tú tienes que poner tu imaginación. Pasa como con la lectura en fin, frente a la televisión igualmente, ¿no? Y ese programa me hubiera encantado. También cualquiera de las mañanas de la SER en los años de Joaquín Prat, por ejemplo, ¿no? Qué maravilla, o Iñaki Gabilondo, ¿no? Sí. En fin, son muchos, no sé qué decirte, el propio Jesús Quintero, que abrió sin duda un nuevo modo de hacer radio, ¿no? Fue pionero y fue salvajemente rompedor, ¿no? Son programas que me hubiera gustado estar en ellos para aprender, ¿no? Para mirar de cerca. De hecho, te cuento una anécdota. Yo me sentaba en las escaleras del viejo edificio de Radio Madrid, en Gran Vía 32, en esas escaleras de mármol de la radio que hacía esquina, y con ese viejo ascensor que tenías que abrir una cancela y luego había una manivela, y por ese ascensor subían y bajaban las grandes estrellas de la radio. Yo me sentaba muchas veces en la escalera, siendo estudiante de periodismo, en los primeros 80, a ver, me soplaba alguna clase, simplemente para verle la cara a gente extraordinaria, ¿no? Que admiraba muchísimo y que pasaba por allí a grandes locutores, ¿no? de radio, a grandes comunicadores. Y yo me preguntaba, ¿alguna vez podré acercarme a ellos? ¿Alguna vez podré hacer algo parecido a lo que hacen ellos? Y ese sueño, pues al final se ha cumplido de otro modo, pero al final se ha cumplido, ¿no? Y realmente me siento muy, muy feliz y muy orgulloso de haberlo podido hacer, ¿no? ¿Tuviste claro, Rafa, desde pequeño que lo tuyo era el periodismo, o tuviste al principio a lo mejor una segunda rama o algo por lo que finalmente no te decidiste? No, lo tenía claro. Bueno, también quería ser músico, y tocar la guitarra y cantar. Siempre me ha gustado la música, y tal vez si hubiera recibido más apoyo externo, pues igual me hubiera dedicado de lleno a la música. Pero ciertamente, cuando te digo que escuchaba a Luis del Olmo, siendo yo un niño, escuchaba la radio convencional, la radio musical, que apenas había, de hecho no había, seguramente hasta los 70, 80 creo que empezó, la radio fórmula, ¿no? Los 40 y tal, ¿no? Pero yo no escuchaba eso, yo escuchaba a los comunicadores, escuchaba pues a veces a Encarna por las tardes, o escuchaba a Luis del Olmo, o escuchaba a Joaquín Prat, o escuchaba a Iñaki Gabilondo, ¿no? Y ciertamente eso me abrió en mí un interés enorme. De hecho, yo jugaba a hacer entrevistas con
una fregona, como si fuera una escoba, como si fuera un micrófono, y me acercaba a mi padre o a mi madre o a quien estuviera ahí al lado y le hacía una entrevista. Oiga, usted es profesor de física, cuénteme qué es lo que ha aprendido, siendo un chaval, ¿no? Y luego llegó un momento en el que esas cosas me las grababa en un casete Sanyo, de estos que había que darle a play y rec a la vez para que grabara, no sé si con un microfonito pequeñito que compró mi padre, y jugaba a hacer entrevistas, ¿no? Así que sí, lo tenía claro. Y cuando decidí estudiar periodismo, exactamente fue haciendo primero de BU. Fue cuando dije, sí, lo tengo claro. Yo quiero estudiar periodismo. Para dedicarme, si puedo, a la radio. Fundamentalmente a la radio. O para hacer viajes como Miguel de la Cuadra Salcedo y conocer el mundo. Que también me llamaba muchísimo la atención ese tipo de periodismo, ¿no? Que ejercía Miguel o que ejercía Tico Medina o esos viejos reporteros, ¿no? De raza tan extraordinarios que ha dado nuestra tierra, Luis Pac Corbo, en fin, gente así, ¿no? Con un nivel maravilloso y una cultura que hoy, por desgracia, no se da tanto, ¿no? Pues sí. Y Rafa, como amante de la radio, ¿qué opinión tienes acerca de los podcasts? ¿Tú crees que son necesarios? ¿Es el futuro? ¿O hay demasiada proliferación, por decirlo de alguna manera? Bueno, en general hay demasiada canales de información, ¿no? De todo tipo, ¿no? En exceso, lo cual no es bueno ni malo. Si digo en exceso, tiene un matiz peyorativo, ¿no? Porque parece que hay más de los que debería haber. No, el problema está en que tal vez no elijamos los apropiados. Hay una enorme oferta hoy en día para escuchar la voz hablada, ¿no? Tanto en las emisoras convencionales como, sobre todo, a través de Internet. Pero al hilo de lo que me dices, yo confío en que la radio es inmortal. Es decir, que aquello del vídeo mató a la estrella de la radio fue un gran error. Y cuando salió a la televisión, la radio morirá. No, te hablo de antes, ¿no? Y la radio ha sobrevivido a todos los tiempos y se mantiene siempre ahí. Porque la radio es inmediatez. Lo que cambia y varían son los formatos, la forma de oírla, ¿no? Sí. Y hoy en día, yo creo que cada vez más esa radio a la carta, los podcasts, la elección de los programas que quieres oír, pues se está imponiendo, ¿no? Se está haciendo más. Luego está la inmediatez, obviamente, de las noticias, que eso no se va a perder nunca, ¿no? Si tú quieres saber qué está pasando, pasa algo gordo o algo importante, pues te vas a la radio, ¿no? A poner las emisoras y seguro que te lo van a contar, ¿no? Entonces, sí, realmente creo que esa selección, incluso la ficción, que es muy importante, que recordemos aquella radionovela, ¿no? Es simplemente María o Los Porretas. La ficción está empezando a abrirse camino de nuevo, cosa que me encanta, ¿no? Porque el teatro radiofónico con los medios de hoy es extraordinario, Pues sí. Por lo tanto, yo creo que no es que sea el futuro, es que es el presente y le auguro una larga vida, ¿no? a la radio y en este formato, obviamente, que no sabemos cuánto durará y si cambiará por otro o será una sola plataforma en la que escuchemos y veamos todo, una especie de gran pantalla con altavoces donde veamos, escuchemos, compremos, etcétera, etcétera. No lo sé por dónde irán las cosas, pero sí, por supuesto, los podcasts van abriéndose camino cada vez más. Bueno, Rafa, hablando un poco de temas de cultura, hubo rumores hace unos meses, antes de las elecciones aquí en Andalucía, de que, querían ciertas personas eliminar Canal Sur por diferentes motivos X. ¿Tú crees que esa hubiera sido la solución o tú crees que hay que apoyar más tanto a la radio como a la televisión como a la cultura aquí dentro de Andalucía? La cultura siempre tiene que recibir apoyo, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? ¿Y tú crees que se le apoya lo suficiente, Rafa? ¿Tú crees que se apoya lo suficiente? Te hablo de aquí de Andalucía. Yo creo que nunca es suficiente. Suele ocurrir que la cultura es lo primero que se resiente cuando hay crisis, ¿no? Lo cual es un grave error. Sí. Porque sí que es verdad que la sanidad o la salud y la educación son básicas, ¿no? Hay que comer, hay que curarse y hay que educarse, ¿no? Pero es que me da mucha pena que se piense que la cultura es
como algo de lujo, ¿no? Como algo extra. Si tenemos dinero, pues sí, y si no, total, ¿qué más da, no? Porque, total, lo mismo da, ¿no? Que haya un fomento de la cultura, como que no haya, o si no da lo mismo, pues no es tan importante. Y no es verdad, la cultura nos salva como pueblo, nos salva a largo plazo. Y hoy vivimos en un mundo cortoplacista, ¿no? De llegar a resolver los problemas de hoy y no pensar en los que se plantean en el futuro. Nos estamos cargando el planeta. Sí. Pero por eso, porque da igual, ¿no? Si esta generación o la generación de los que mandan en el mundo, en los que cotizan en bolsa y en los grandes gobernantes, y está en que, bueno, pues tienen tantos años de vida, total, a mí qué más me da, me moriré dentro de 30, 40 años, pero yo estos años los voy a vivir maravillosamente. Entonces no piensan en el planeta que dejan a los nietos, da igual, que se busquen la vida, ¿no? La cultura, yo pienso que es lo mismo. La cultura es necesaria, es un servicio público ir al teatro, es ir al cine, leer, ir a conferencias o a exposiciones, porque alimenta el alma humana y es también muy buena para el desarrollo de nuestro equilibrio mental, ¿no? Igual que el deporte, ¿no? Igual que el ejercicio. Por lo tanto, no es una cosa decir, bueno, ahí está en segundo plano o en tercer plano, total, si no hay dinero. Pensemos que la cultura tiene mucha importancia también. Pues sí. Así que yo pienso que siempre se debe fomentar más. Siempre se debe mirar con esa mirada, ¿no? Se debe observar la cultura con esa mirada que estoy diciendo. No como si fuera una especie de lujo que si tenemos apostamos y si no hay que invertir en cultura. Por supuesto que sí. Pues sí, y hay que invertir y no esperar que venga una pandemia, que solamente es cuando invertimos y cuando nos acordamos de la cultura. Eso es. Y Rafa, bueno, hablando de la cultura, y que antes también lo has dicho ahí una pequeña pincelada, la música, ¿qué me puedes contar de la TV Band? Bueno, la música forma parte de mi vida de un modo excepcional, ¿no? Yo no podría vivir sin música, me sería imposible. Me emociona la música de tal manera que me hace, en fin, asistir a un concierto, escuchar un disco de vinilo en un equipo de alta fidelidad de los que ya no hay, no en el iPhone ni con el Bluetooth, no. Oír música realmente, si se puede, obviamente, ¿no? Como corresponde, para mí es algo fuera de serie. Ya no te digo cantar y tocar, ya no te digo que suene bien y ya no te digo subirte al escenario. Sí. Yo creo que actuar en público es lo mejor que se puede hacer vestido. Pues sí. Y yo creo que esa frase te lo resume todo. Tienes toda la razón. El que bebe el gusanillo del escenario, sea la modalidad que sea, sea teatro, música y demás, es verdad que cuando picas no puedes soltar ese veneno. Sí, para mí la TV Band, que es el grupo en el que estoy ahora, hemos tocado hace poco, lo hicimos el sábado día 6 en Estepona, y tenemos algunos proyectos por delante y un disco que sacaremos de viejos temas de rock and roll. A mí me encanta, disfruto mucho con el rock and roll, lo vivo, ¿no? Intensamente, aunque me gusta todo tipo de música, ¿no? En eso soy ecléctico, porque la música es buena o es mala, independientemente del género, ¿no? Que sea, ¿no? Pero especialmente si me pides que me pronuncie, pues el rock and roll me motiva mucho, me divierte mucho, el jazz me apasiona, los crooners, las ladies haciendo viejos temas, ¿no? Standards, me parece algo maravilloso, ¿no? Las grandes voces y los Beatles, que es mi grupo preferido, ¿no? O la música de cine con Ennio Morricone, que me parece el gran genio musical del siglo XX. Pues sí. Si quien no llora oyendo Cinema Paradiso, ¿no? La banda sonora de Cinema Paradiso. Sí. Es imposible, es emocionante, ¿no? Es algo espectacular. Y este grupo, pues, me permite, es como mi yoga, ¿no? O sea, se me pasan las horas en los ensayos y se me pasan las horas muertas, ¿no? Si cojo la guitarra y me suelto en mi casa, pongo música de fondo, acompaño con la guitarra. Es como una especie de terapia, ¿no? Me desconecta de todo y me conecta con mi propio yo interior, ¿no? Ahí soy yo de verdad.
ahí soy yo, ahí me encuentro yo, ahí no encuentras a otro que no sea yo. Y eso es una gozada, poder tener la suerte. Otras personas a lo mejor no disfrutan, ¿no? Con un arte como este, o disfrutan con otro, ¿no? Pero tener la suerte de poderlo gozar intensamente, eso realmente me siento afortunado. Pues bueno, Rafa, te hemos conocido mucho aquí en la charla que hemos tenido y demás, pero aquí en el podcast siempre lanzamos una última pregunta antes de despedir al invitado para conocerlo un poco más. Si, Rafa, te dieran la opción de elegir un día, solamente un día, ser alguien o ser algo, ¿qué te gustaría ser? Bueno, ¿ser alguien o ser algo? No sé. No sé. Ser alguien. ¿Qué sé? Hay tantas personas que han podido ver cosas maravillosas. Pues no sé, me hubiera gustado, mira, sí se me viene a la cabeza, ser Neil Armstrong en el momento en el que baja del Apolo y pone los pies en la luna, ¿no? Yo creo que eso tuvo que ser algo realmente maravilloso, ¿no? Aquello tuvo que ser alucinante, sí. ¿Perdón? No, que digo que aquello tuvo que ser alucinante, aquello. Alucinante, algo impresionante, ¿no? Yo creo que ese momento es muy poco comparable con cualquier otro, sí. Tal vez lo que sintiera Cristóbal Colón y su tripulación cuando divisó tierra, pero poner los pies en la luna y la frase famosa, ¿no? Un paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, que no sé si se le ocurrió a él o tenía guionista, pero bueno, se me viene a la cabeza que eso es un hito, ¿no? Es una sensación inigualable, ¿no?, que ha podido tener ese señor. Pero bueno, serían muchos, ¿no? Me metería en la piel de, no sé, de Paul McCartney, tal vez, ¿no? En algún momento tocando en Wembley, por ejemplo, en un estadio, no sé, o en la caverna, ¿no? En The Cavern, no sé, se me ocurren muchas cosas. Hay ¿no? mucho por elegir, sí. Sí, por ahí podrían ir los tiros, ¿no? Genial. De vivencias impresionantes, ¿no? Genial. Pues nada, Rafa, lo dicho, ha sido un placer charlar este ratito contigo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros en el podcast. Y nada, que siga la nueva temporada con mucho éxito, con esos datos de audiencia que vuelvan incluso a ser, si cabe, mejores todavía. Y nada, lo dicho, un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Rafa. Maravilloso, muchísimas gracias a ti y gracias también a los oyentes, a tus oyentes, a los que animo a que se enganchen este verano, el fin de semana, que es lo que estoy haciendo ahora, el fin de semana en Canal Sur Radio, de 9 a 12, y las tardes también, agosto muy completito. Pues... Las tardes de Canal Sur Televisión, sí. Programa la tarde aquí ahora, vamos, como tantos años, cuando mandamos a Juan y medio de vacaciones por ahí, y viene siempre con bigote, oye, no hay manera de que se... Pues sí, pues nada, pues te vemos en la tele, te escuchamos por la radio y ahí estaremos al pie del cañón. Rafa, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, muchas gracias. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y de esta manera llegamos a la sección de Adrián Martínez, nuestro colaborador, pues que nos manda esos casos, esas situaciones que no dejan indiferente a nadie, y hoy nos habla de una experiencia extracorpórea. Adrián Martínez, el cual también podéis seguir en YouTube, en su canal, en Adrián Martínez, en Cuaderno de Campo, también en su podcast, en La Noche Infinita, y por supuesto, hacer con él esas rutas por Jerez oculto, con esos misterios, esas leyendas y esos miedos que tanto nos gustan.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cultura y sus locuras? Soy Adrián Martínez y vengo a hablaros, como no, de misterio, porque siempre cuando hablamos de todos estos temas relacionados con la vida después de la muerte, pues aludimos directamente al alma de las personas que quizás sobrevivan a la muerte, que después de dejar este mundo divagamos por diversos lugares y espacios. Todo ello englobado siempre a lo que ocurre después de la muerte, pero ¿y durante la vida? ¿Puede nuestra alma abandonar el cuerpo? Y tendríamos que hablar de experiencias extracorpóreas. ¿Qué ocurre durante la noche? Muchos dicen que los sueños no son más que pequeños viajes que realizamos donde visitamos diferentes lugares y nos podemos encontrar con otro tipo de personas o de almas. Pero os voy a contar un caso muy significativo. Ocurrió en la década de los 70 del pasado siglo. Un médico llamado Bruce Grayson se encontraba en el comedor del hospital donde él solía trabajar y estaba disfrutando de unos espaguetis con tomate. Y en esas estaba cuando accidentalmente, pues al bueno de Bruce Grayson se le cayó el tenedor en el plato. Claro, y se salpicó de tomate toda la corbata que en ese momento llevaba puesta. Rápidamente fue a limpiarla, pero lo que hizo fue extenderla aún más. Alguien se presentó donde él se encontraba y le informó de un nuevo ingreso, una nueva paciente, una adolescente llamada Holly, la cual se intentó suicidar, hallándose inconsciente en el momento del ingreso. La chica en cuestión no murió gracias a su compañera de piso, Susan, que evitó males mayores y avisó a la ambulancia a tiempo. Bruce Grayson entró a ver a la paciente, que seguía inconsciente, y al salir, antes de marcharse a casa, comentó algo con Susan, con su amiga, la que le salvó la vida, su compañera de piso, sobre lo que había sucedido. Una charla que se extendió por varios minutos en mitad de aquel pasillo. Al día siguiente, Bruce se presentó de nuevo en su trabajo y lo primero que hizo fue visitar a Holly, que había pasado toda la noche en la UCI inconsciente, pero que ya poco a poco iba recuperando la conciencia, iba despertando. Una vez frente a ella, se presentó, hola, soy Bruce Grayson, pero Holly decía que sabía quién era. Pero no solo sabía quién era, sino que le contó que el día anterior vio y escuchó la conversación que tuvo con Susan en el pasillo e incluso le comentó que la corbata la tenía manchada de tomate. Le contó punto por punto todo lo que había hablado con ella, pero ¿cómo era posible? Pues la chica estaba en un estado, como hemos comentado, inconsciente y dentro de una habitación. Pero vivió absolutamente todo lo que le había descrito. Bueno, pues desde aquellos lejanos años 70, Bruce Grayson se viene preguntando que cómo Holly pudo saber eso de la mancha en la corbata y todo lo que le contó. A raíz de ahí, él comenzó a investigar sobre las ECM, experiencias cercanas a la muerte, donde el alma, nuestra esencia, nuestro yo interior, parece que se desprende de esa carcasa y contempla todo desde una perspectiva totalmente diferente. Él es autor de la obra Después de la muerte, pero claro, aquí abrimos todo un abanico impresionante, experiencias extracorpóreas, muchas personas que han vivido extraños viajes astrales en donde han jurado haber estado en un lugar concreto, y lo curioso es que tiempo después pueden ir a comprobar que exactamente todo es tal cual ellos lo vieron en ese extraño viaje. Pero ¿qué os parece si escuchamos un testimonio que me llegó hace unos años? Juan Hernández es su protagonista y él nos contó una experiencia que vivió a principios de los años 90 cuando se encontraba realizando el servicio militar. Así que nos quedamos con las palabras, con el testimonio de viva voz del compañero Juan Hernández.
Una historia que fue bastante curiosa. Fue en el año 92, estaba yo haciendo el servicio militar en los barrios. Venía de regreso, estuve con los amigos y demás, y volviendo de regreso del cuartel, es más, fui en verdad al cuartel porque tuve un golpe con el coche militar y eso tenía que hacer un juicio militar y demás, y era para firmar unos papeles. Y la cosa curiosa fue eso, que fui para firmar un accidente de coche militar. Al regreso, pues con el coche di vueltas de campana con mi coche particular, y la verdad que el accidente fue bastante grave. La verdad que me impactó, que yo no sé si fue un sueño o lo soñé o no lo sé, porque yo estaba consciente en todo momento cuando estaba el coche girando en las vueltas de campana. Pero fue como milésimas de segundo, no lo sé el tiempo que estuve, que a lo mejor me quedaría en coma o desmayado, no lo sé. Pero me dio una sensación, no sé, como de paz. Y me vi desde fuera del coche, como si yo me estuviera asomando en la ventanilla, me vi dentro tumbado, claro, como dormido o en coma o no sé, y fue en 5 segundos, no fue más. Entonces yo dentro del coche como que me desperté, y entonces mi sensación es que no sé si fue que lo soñé o que me pasó en realidad, o la verdad que no lo sé. Es la cuestión de que la verdad que me asustó, la verdad. Después pude salir por mi propio pie, de hecho por las puertas no podía, tuve que salir por el cristal de adelante. Y el vehículo que venía detrás, claro, presenció el accidente. Era un barranquillo más o menos de 5 metros, di vueltas de campana, la verdad que fue aparatoso, ya lo vuelvo a repetir. Y era un hombre mayor con su hija. Y la verdad que subí el barranquillo hacia arriba y iba muy tranquilo, iba como, me dio una sensación de paz. Yo no sé si era por la sensación esa que tuve de que no estaba nervioso para nada. Es más, hasta el vehículo que venía detrás de este hombre mayor me dijo: qué tranquilo estás. Lo que me salieron fue un moratón en el hombro porque iba sin camiseta. Tenía un moratón en el hombro y varios cristalitos clavados. Claro, ya en esos tiempos no había móviles, vino mi hermano a recogerme, pasó tiempo, al final fuimos al hospital y no tenía nada. La cuestión, la cosa curiosa, que hasta se lo comenté a mi hermano, y mi hermano como que no que no es crédulo de eso. Pero yo, desde que me ha pasado eso, la verdad que yo creo que hay algo más. El amigo Juan cree que hay algo más, y yo personalmente no creo que haya algo más, sino mucho más. ¿Y vosotros? ¿Qué creéis? ¿Tenéis alguna experiencia? Por supuesto que me la podéis hacer llegar a través del correo lanocheinfinita.radio@gmail.com. Y como siempre, un placer aportar mi granito de arena a este maravilloso podcast de la cultura y sus locuras. Nos escuchamos dentro de muy poco. Pues con esta música, esta melodía tan conocida entre nuestros oyentes, esa sección que empieza de esta manera, la sección de libros. José Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alejandro, buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues muy bien, estamos bien. Tú sabes que te voy a contar, la calor como sigue, pero bueno, baja algunos graditos. Implacable, parece, no. Implacable sigue su camino, sí. Sí, a ver si hay suerte y llega ya Navidad y empezamos con los polvorones. Exactamente. A ver si le damos salida. Es verdad. Pues José Juan, ¿qué nos trae esta semana de recomendación de lectura? Pues mira, esta semana nos vamos a meter en otro jardín. Como el otro día nos metimos en el jardín inglés, bueno, pues en un jardín muy diferente. Os traigo la novela Asesinato en el jardín botánico. Esta es la novela de José María del Benzu, que es la última y cierre ya de la serie de novelas policíacas que protagoniza la juez Mariana de Marco. Para los que estén un poco familiarizados con Del Benzu, sabrán que esto empezó hace 21 años con la serie con la novela No acosen al asesino, y es cuando se da a conocer a la juez Mariana de Marco,
Y con esta novela, Asesinato en el Jardín Botánico, cierra ya el ciclo de novelas policíacas protagonizadas por ella y termina ya la serie, ¿no? Entonces es una novela... yo creo que hay que concluir que el Benzu a sus 78 años cada vez escribe mejor, ¿eh? Porque ha hecho una novela ágil, entretenida, con unos diálogos brillantes y bueno, y con un final realmente inesperado. Los que hayan seguido la serie, y aunque no hayan seguido la serie, pueden leer el libro perfectamente sin necesidad de haber leído la serie completa ni ninguno de sus libros, porque hace honor a lo que fue la serie. Es una intriga policial, desde luego, pero tiene aires de comedia de situación por momentos, ¿no? Os cuento un poco la trama, que es muy interesante. Estamos hablando de que ha sido en la escena del crimen, el lugar es el Jardín Botánico de Madrid, un lugar tan lleno de vida. Bueno, pues en ese sitio es donde aparece el cadáver de Concepción Rivera, que es la secretaria de la Asociación de Amigos de los Jardines. Bueno, pues esta mujer el cadáver aparece junto a un ramillete de acónito y una botella de whisky. El acónito, ¿qué es el acónito? Pues es una planta de gran toxicidad, porque acónito viene de acontion, que es dardo en latín. ¿Por qué se llama así? Porque los romanos envenenaban la punta de la flecha con la sustancia extraída de esta planta. Bueno, pues esta mujer aparece muerta bajo una palma real y en principio no parece haber móvil que explique su muerte, ni tenía perfil suicida, ni parecía tener enemigos conocidos. Entonces la juez Mariana de Marco comienza la instrucción del caso pues con los interrogatorios a los miembros de la asociación. Esto ya merece mención aparte porque los miembros de la asociación no pueden ser más disparatados, más delirantes, ¿sabes? Un club insólito, ¿sabes? Y bueno, los interrogatorios de la juez merecen capítulo aparte y de hecho lo tienen, ¿no? Cada capítulo, cada interrogado tiene su capítulo. No, la novela está muy bien construida, empezando incluso por la figura del narrador, que es Javier Goitia, que es la pareja de la juez Mariana de Marco. Y este hombre, en un intento de reivindicarse como periodista de raza, pues inicia una investigación paralela del crimen. Es decir, él como periodista empieza a hacer una crónica de lo que está siendo la investigación de su pareja. Y entonces entra en una insólita competición con su propia pareja, ¿no? Y esa investigación, pues en ella pues se entrevista con los miembros de este club, que además están siendo interrogados por la juez de Marco, ¿no? Entonces Javier pues nos va haciendo partícipes de sus hallazgos, de sus dudas y de las excepciones incluso de su oficio como periodista, ¿no? Por otro lado también nos hace partícipes de la preocupación que tiene por su relación sentimental, por cómo se puede ir deteriorando por esta competencia, por esta rivalidad, ¿no? El personaje, desde luego, de Javier como narrador es un hallazgo de Gelbenzu, y hace que, como os decía antes, la novela pues se muestre tan ágil y que no decae en ningún momento, ¿no? Más bien al contrario. Y además la relación entre el periodista y la juez le da muchísima sustancia y más interés incluso a la trama. Esta novela, Asesinato en el Jardín Botánico, es una novela negra, que no se olvide, ¿eh? Pero está escrita con mucho sentido del humor. Es ácida, es sarcástica, es irónica, es crítica incluso con el periodismo digital, que es el problema que tiene este hombre, por lo que le ronda siempre la cabeza, que por qué está tan desamparado en ese mundo ahora mismo por culpa del periodismo digital. Pero sobre todo es muy entretenida, tiene todos los ingredientes de la novela negra, tiene ingredientes de comedia de situación también, y tiene unos personajes muy bien construidos, muy sólidos en cuanto a su participación en los diálogos y en lo que es la propia psicología de los que los ha dotado Gelbenzu, ¿no? Ya os digo, muy recomendable. Asesinato del Jardín Botánico, última entrega y cierre de la serie de Mariana de Marco por José María Gelbenzu. Y José Juan, como siempre te pido, porque me gusta que tú nos metas en ese libro alguna pincelada, algún trocito, algún fragmento del libro. Sí, tengo varias cosas seleccionadas, pero sí. os voy a llevar directamente a la escena del crimen. Quien conozca, que me imagino que muchos de vosotros conoceréis Madrid y conoceréis
el Jardín Botánico, pues sabréis que tiene en el Jardín Botánico, digamos, la fachada sur tiene una verja que lo separa de la Cuesta de Moyano, la Cuesta de los Libreros de Viejo, precisamente, ¿no? Donde están las casetas de los libros de viejo. Bueno, pues os pongo en situación porque es por donde se aparece esta mujer. Estamos, ya te digo, en la escena del crimen y aparece la juez que estaba de guardia, que es la juez Mariana de Marco. Entonces dice así: ¿qué impulsó a un hipotético asesino a quitar la vida a su víctima a unos metros escasos de los pocos viandantes que circulasen al otro lado de la verja, en la calle donde se alineaban las casetas de los libreros? Las casetas estarían casi o totalmente cerradas a esas horas, pero no por eso quedaban menos expuestos a cualquier contingencia que los descubriera, salvo que estuvieran ante un caso de suicidio, que es algo íntimo. ¿Fue una increíble coincidencia o un encuentro premeditado y con intención de matar? ¿Fue una cita convenida, como parecía desprenderse de la anotación en la agenda? ¿Bebió el veneno antes de acceder al jardín o allí mismo, bajo la palma azul? Estas fueron las primeras preguntas que se hizo la juez Mariana de Marco cuando el caso recayó en su juzgado y se personó en el lugar. De lo que no dudó desde el primer momento fue de que se trataba de un asesinato. El ramillete colocado en la mano de la mujer es la marca del asesino, explicó Mariana de Marco a su acompañante. En fin, ahí os lo dejo, pues sí, con el ramillete de acónito y con la botella de whisky, Mariana de Marco en acción. Pues muy buena pinta, lo recuerdo, Asesinato en el Jardín Botánico, de José María Gelbenzu, y nada, que allí lo pueden adquirir en calle Sierpe o en cualquiera de las otras dos tiendas de Librería Verbo, que pregunten por ti, como ya ha ido también algún oyente allí preguntando por ti, por esos libros que recomiendas cada semana aquí en nuestro podcast. Y José Juan, sí. De nuevo, pues un placer tenerte aquí, un placer que nos traigas esa sabiduría de esa literatura. Y por supuesto, te esperamos un por aquí placer la semana también transmitiros estos libros Pues sí. que bueno, que esto es una fuente inagotable, afortunadamente. Y además me gusta especialmente recomendaros autores españoles, y Gelbenzu, de luego, se despide de la novela policíaca y imagino que seguirá escribiendo, pero se ha pedido de la policíaca, de luego, por la puerta grande, ¿eh? Muy buena novela. Pues vamos, deseando de leerla, como ya muchas otras recomendaciones que has traído, y en ninguna te has equivocado, así que deseando de coger el libro y de leerlo. Muchas gracias, muy amable. Pues José Juan, muchísimas gracias a ti, un abrazo muy fuerte y te esperamos la semana que viene por aquí. Otro para ti y para vosotros, un abrazo. Pues seguimos hablando de libros, y tras esta recomendación que nos ha traído José Juan esta semana, tenemos al otro lado del teléfono a un escritor de la localidad sevillana de Santiponce. Él es Fernando José González. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues muy bien. Y bueno, Fernando, como decía, escritor de dos primeras novelas que ya tienes publicadas, Telón de Sangre y El asesinato de Clara Lemos, pero ya tienes que presentas en poco más de un mes tu tercera novela, Pluma de Sangre. ¿Qué puedes contarnos sobre ella, Fernando? Bueno, de Pluma de Sangre de momento poquita cosa, porque aún hemos presentado lo que es la portada, que nos ha quedado fenomenal. Sí. Una portada bastante enigmática y a la vez que bajo el punto de vista para mí, una portada que ha quedado bastante buena. Y bueno, contar un poco que seguiré un poco con la línea de género negro, y en este caso tendremos otra vez la ciudad de Sevilla como telón de fondo en esta historia, una historia en la que volvemos a tener en el corazón de la novela pues una trama que a los lectores les atrapará desde el principio. Una serie de crímenes que asolan la ciudad, un asesino que parece que tiene un plan o algo totalmente marcado, y dos agentes de policía, la inspectora Sandra Barreiro y el inspector Julio Rubio, que
compartirán ambos una investigación que les llevará al límite. Eso es lo poquito que puedo adelantar de momento, y seguiremos hablando más adelante más distendido de esa novela, que el 19 de septiembre saldrá a la venta. Como bien decía Fernando, ese género negro, eres amante de esta novela negra, y quería yo saber, no sé si te has planteado en algún momento, si el cuarto libro o posteriores libros que saque, cambiar el tipo de género, o quieres consolidarte en esta novela negra. Bien, yo cuando escribo lo hago porque es algo que me gusta y que me apasiona. Entonces busco siempre ese género en el que me siento cómodo ahora mismo. Bien es cierto que cambiar de registro es algo que siempre me he planteado alguna que otra vez. Y bueno, tengo algún proyecto, tengo unas ideas en mente de novela de otro tipo, que no de género negro, y que también la tengo ahí, y que seguramente también en un futuro no muy lejano puede que vea la luz. En este caso hablamos de una novela más social contemporánea, de un tipo más que no tiene los rasgos de la novela negra en este caso, ¿no? Entonces son como retos que yo también me pongo a mí mismo para probarme en otro tipo de género, no quedarme anclado ni enquistado en el género negro para siempre. Pero bueno, si escribo ahora de tipo género es porque lo disfruto, y además como lector también es lo que me gusta leer, ¿no? Bueno, trabajas como administrativo, formas también a niños en el fútbol base, ahí en Santi Ponce, y no sé si te planteas esto de la escritura solo como un hobby o como una parte más de tu vida, o te gustaría llegar a vivir de la escritura, Fernando. Bueno, yo siempre he dicho una frase, y es que si algún día me tocase vivir de la escritura, tendría que plantearme cómo enfoco, ¿no?, la forma de escribir adelante. Verás, y te explico porque es muy sencillo. Cuando escribes, yo siempre he dicho que escribir lo tienes que hacer cuando te sientas inspirado, cuando te sientas con fuerza, con ganas, con motivación para ello. Y bueno, una novela no tiene que ponerse máximos ni mínimos, ni una fecha de inicio ni una fecha de final, no hay que plantearse eso nunca. Siempre yo creo que tú puedes empezar cuando te veas inspirado y la terminas cuando igualmente te veas inspirado. Puedes tardar en ello bien unos meses o años, depende de la inspiración, de las cargas de tu vida que tengas y tal y cual. Entonces, yo siempre me he sentido libre a la hora de escribir. Entonces yo no sé si en un futuro, a la hora de escribir y que eso sea mi modo de ganarme la vida, me sentiré igual o tendré una responsabilidad mayor. Está claro que sería un reto apasionante, no quita que no. Pero por otro lado me quitaría esa libertad o esa pequeña de decir, esa cosita de decir, hoy no me apetece escribir, porque abres el portátil y dices, bueno, para escribir esto, mejor hoy no escribo, que no me encuentro hoy pues inspirado, porque tengo otras cosas en la cabeza, porque tengo otras cosas que hacer y no le puedo dedicar tiempo. Es decir, que la escritura no es algo que tiene que tomarse como un trabajo de oficina, ya que no entendemos los que somos del gremio de la administración, por ejemplo, sino que es un trabajo, no deja de ser un trabajo, pero es algo que te debe de llenar por dentro, de sentarte y de que las horas se te pasen como segundos a la hora de escribir, ¿no? Entonces, ojalá pudiera llegar ese momento, pero habría que ver cómo se enfoca, ¿no? Yo soy de otra opinión. Yo soy de la opinión de que un hobby, cuando se convierte en tu manera de vida, deja de ser un hobby, no se disfruta igual, se vuelve una obligación, claro, ¿no? Claro, es lo que yo digo, es lo que yo planteo. Y entonces tendríamos que tener en cuenta que ya se convierte en un trabajo, ya tienes que darle una seriedad, ya tienes que dedicarte al 100% a ello. Entonces ya quizás tienes que volverte un poco más digamos, metódico, ¿no? Yo ya de por sí soy metódico escribiendo, pero sí es cierto que si me tiro una semana sin escribir no pasa nada. Claro. Y a lo mejor vuelvo una semana después y escribo, pues, yo qué sé, 30 páginas de una novela y, ¿sabes? O hay días que empiezas a escribir, llevas 3 páginas y lo borras todo porque ese día no te encuentras, no te sale nada. Es decir, que todas estas cosas forman parte del día a día de una persona que se dedica a la escritura o que le gusta escribir, pero lo mejor es disfrutarlo. Yo siempre he dicho, lo mejor es disfrutarlo, hacerlo como hobby. Oye, que si hay suerte y resulta que pegas
el pelotazo que tu novela se vende y tiene éxito, pues muy bien. Yo controlo que la gente disfrute de lo que yo escribo, con eso me satisface enormemente. Un hobby que te hizo también ganar, Fernando, en 2010 el concurso de relato corto en tu localidad, en Santiponce. Y en base a ello, en base a estos concursos que se hacen de relato para dar a conocer también a escritores, ¿tú crees que se apoya lo suficiente a un escritor novel desde arriba o es un camino complicado? Bueno, yo creo que los concursos hay que tener en cuenta que a veces los grandes concursos, cuando digo los grandes concursos me refiero a los premios Nadal, premios Planeta y eso, ahí hay mucho pacto oculto que no se ve a grandes vistas, y entonces hay a veces las mejores novelas. Yo siempre he dicho que hay un montón de buenas novelas que están en las estanterías y que no se han leído. Yo creo que hoy en día en el sector de la literatura y en el sector literario, y lo comparto con muchísima gente, el lector es soberano y el lector elige lo que él quiere. Pero sí es cierto que ciertos estamentos, llámese ayuntamientos de los municipios o diputaciones o historias, o sea, organismos públicos, no consideran el hecho de apostar por ciertas ferias o por ciertos escritores de un rango más novel, cuando realmente lo que buscan es, bueno, pues si le viene el escritor de turno pues conocido, como hemos comentado antes fuera de cámara, un Santiago Poseguillo, un Miguel Santiago, de este tipo, un Pérez Reverte, pues esa gente venden, como digo yo, esta gente venden antes de que salga el libro a la calle, ya han vendido. Y esta gente, como digo yo siempre, yo digo una frase, que los escritores noveles tenemos solo una oportunidad ante el público, porque si una persona que escribe por primera vez se equivoca, a esa persona la vuelven a leer, pero un escritor consagrado puede escribir una biblia de libros, y yo he leído muchos libros de escritores consagrados, que algunos te echan para atrás, pero cuando saque un nuevo libro, la gente lo volverá a comprar, porque a él se le conoce. Entonces, yo creo que hace falta más apoyo hacia los escritores más nobles. Se han organizado ferias del libro de escritores independientes, se está dando poquito a poco más entrada gracias a programas como este, o como muchos que hay en Instagram o en Facebook, que se le da mucha viabilidad a los escritores que no se conocen. Y yo siempre, por ejemplo, una cosa que hago es que suelo leer a muchos escritores noveles, porque aprenden mucho también y leen historias increíbles. Hay historias por ahí enormemente buenas, pero no se apuesta por ellos porque no tienen un apellido, un nombre, ni nada detrás, ni una editorial grande detrás, porque nadie quiere asumir el riesgo de publicar algo de alguien que, bueno, se le conoce. Entonces, bien es cierto que también eso es un poco un pico y pala de nuestro. Tenemos que empezar poquito a poco, ir moviéndonos, hacer contactos, no rendirnos a la primera de cambio. El mundo literario es muy difícil. Novelas como las nuestras se publican de género negro, por ejemplo, que es uno de los géneros más leídos en España, se publican muchísimas a lo largo del año, y vas a competir con mucha gente y muy buenos, y siempre hay consagrados muchos que esa gente venden antes de que el libro esté en la calle. La cuestión y el truco está en aprender mucho de ellos y a la misma vez no dejar de moverte ni de darte a conocer, ni de hacer contactos y conocer gente. Pues sí. Yo creo que es la base. No solamente quejarnos de que soy novel y nadie me lee, que soy novel y no se me promociona. Es que qué suerte tienen los grandes. Los grandes también empezaron un día como nosotros. Pues sí. Es decir, que también fueron noveles una vez y fueron rechazados, pero sí es cierto que a ellos les cuesta menos. Y llegar ahí hoy en día es complicado porque es lo que te he dicho. Se apuesta poco nos cuesta mucho trabajo cerrar quizás presentaciones o firmas en diversos lugares, porque claro, si no eres alguien conocido, pues es complicado. Es complicado, ¿no? Que te cierren alguna cosa. Por eso nos tenemos que mover de otra manera e intentar poquito a poco ir escalando hasta que seamos nosotros algún día eso, referentes nuestros que tenemos ahí. Pues ojalá. Pues bueno, pues para el primer paso, dinos dónde podemos adquirir tus libros, dónde podemos seguirte, si tienes redes sociales.
Sí, bueno, Telón de Sangre, que es mi primera novela, un thriller también de género negro, por esta vez hecho en la maravillosa tierra de Asturias. Sí. Esta va a ser un poquito complicado de adquirir ya, pero creo que todavía quedan algunas por Amazon y por la Casa del Libro, sobre todo por Amazon, porque es que la editorial que la hizo, por la que la publiqué, quebró y la editorial pues ha descatalogado gran parte de las novelas y no sé si quedarán algunas todavía en esto. Yo creo que algunas deben de quedar. Yo solicité a la editorial que me devolvieran mis novelas, se las recompraba al coste del 50% para tener al menos alguna existencia por si alguien las quería. Pero ya me dijeron que se han quedado sin existencias físicas allí en la editorial, así que algunas quedarán por Amazon. Y El asesinato de Clara Lemo, más de lo mismo. El asesinato de Clara Lemo, que es la segunda novela que hemos sacado, la que hemos tenido en promoción durante todo este año. La historia del asesinato de la joven Clara, que aparece asesinada en su apartamento aquí en Sevilla. Y la historia de dos pequeños que aparecen en un orfanato. Son 3 historias. La historia de un periodista que encuentra un dossier que le compromete su vida. Bueno, son 3 historias que van creciendo página a página hasta que ninguna de las 3 historias se entiende sin la otra. Es decir, son 3 historias que parecen distintas, pero que al final terminan conectando en un final, pues, de una novela que es bastante dinámica, aunque si la ven es un poquito gruesa porque tiene bastantes páginas, pero se lee muy fácil. Yo por los comentarios de la gente. Y la pueden adquirir en Amazon también, y en Casa del Libro, en Corte Inglés también, y en la librería, su librería más cercana, como siempre digo, si lo podemos tratar en la librería de al lado de nuestras casas, la de confianza, así apoyamos también al comercio local, pues sí, que la pidan a través de la distribuidora o en la web de Ediciones Atlantic, que fue con la que publiqué, que también la pueden conseguir. Pero sobre todo si van a la librería y lo piden por el título, el autor y la distribuidora Distrifer, tal y como suena, Distrifer, también se la pueden traer. Y así de paso pues ayudar un poco a la librería local. Pues sí, que también viene bien. Bueno, y el 16 de septiembre, Pluma de Sangre, de Fernando José González, de la editorial Hades, si no me equivoco, la pueden adquirir. El 19 de septiembre, 19. Te corrijo ahí un poco. Te he adelantado yo 3 días el estreno. El 19 de septiembre será el gran estreno de esa novela, y poquito a poco en mis redes sociales me pueden seguir en Facebook con mi nombre completo, Fernando José González Rodríguez, o en Instagram, @fjrodríguez89. Ahí notificando poco a poco los actos que vamos haciendo de promoción, las presentaciones que iremos haciendo a lo largo del mes de septiembre, octubre y noviembre, las firmas que vayamos haciendo y bueno, ya hablaremos bastante de esta historia. No tienen nada que ver, son 3 historias totalmente distintas, 3 tramas diferentes. Pluma de Sangre va a ser una trama también, espero bastante, que espero que tenga bastante buena acogida de momento, por el informe editorial y por las sensaciones que ha transmitido. Tiene pinta de ser buena, no quiero decir tampoco muy alto, porque bueno, el autor que va a decir de su novela. Y además será la primera historia de 2 inspectores que prometen volver con más historias en el futuro. Pues nada, así que pendiente a ello, tanto a esta tercera como a obras posteriores. Y Fernando, te deseo muchísimo éxito, que vaya genial esa presentación y bueno, ya nos irás contando, ¿vale? Pues muy bien, Alex, perfecto, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, un abrazo y lo dicho, mucho éxito y que vaya todo muy bien. Venga, gracias, hasta luego. Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Como siempre, muchas gracias a todos nuestros invitados, muchas gracias también a todos nuestros colaboradores. Por supuesto, gracias a la página de 50sound.com, que es la que nos presta todas las músicas del programa. Y muchas gracias por haber estado ahí una semana más en este podcast, La Cultura y sus locuras, que es vuestro podcast de cultura. Hasta la semana que viene.